Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, séptima parte, episodio 1. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. Contexto político, social y económico del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Desmontando mitos y calumnias. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Parte de este texto fue escrito en 1984, en el contexto de educación en tiempos del Dr. Francia y los López. Como vimos en capítulos anteriores, las independencias de América estuvieron fuertemente influenciadas por los intereses del Banco de Inglaterra y la masonería para comerciar libremente con las colonias españolas, y formaron parte del proceso del debilitamiento de las monarquías en toda Europa. Si bien tiene una parte de proceso natural histórico, tiene otra parte fuertemente financiada por intereses particulares de la nueva clase noble que surgía, los banqueros Rothschild y sus subsidiarias. Esta parte analizaremos el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, de tal manera a entender el contexto global y la manera de cómo afectó al Paraguay. Al entender el contexto, se entenderán muchas de las acciones que normalmente se analizan de manera fragmentada y separada, generándose así malentendidos, calumnias y tergiversaciones ideológicas. Nada de esto es casual, sino que forma parte de la agenda de las élites poderosas del mundo para dejar enterrado en la historia uno de los ejemplos más claros de autonomía y defensa de los intereses nacionales en el mundo. Contexto político, social y filosófico de la época del Dr. Francia. El contexto histórico del Dr. Francia, sus intenciones políticas y económicas y sus verdaderas acciones han sido tergiversados y manipulados por historiadores serviles a intereses de los enemigos del Paraguay. También se ha tratado de entender las acciones del Dr. Francia dentro de marcos ideológicos actuales y juicios de valor equivocados. Se lo ha tratado como un estatista proteccionista a ultranza, como un socialista pese a que gobernó mientras Karl Marx se encontraba en pañales, o como un liberal fanático de tinte jacobino, sin tener en cuenta el contexto global. Por dar un ejemplo, el historiador norteamericano Richard Alan White, al que no se le puede negar haber hecho aportes valiosos, cae en el error de analizar al gobierno del Dr. Francia con esquemas marxistas y llegar a conclusiones del mismo tipo, llegando a considerar erróneamente al Dr. Francia como un marxista avant la lettre, antes de la letra. En el otro extremo, comparan a Francia con los liberales jacobinos de tendencia totalitaria como Robespierre, tratando de etiquetar o encasillar de alguna manera sus políticas de Estado. La verdad es que el gobierno del Dr. Francia
fue totalmente sui generis, ya que respondió a la necesidad política e histórica de la época y cada acción estuvo perfectamente justificada y razonada por la resolución de algún problema o deber histórico del momento. Es importante entender la historia sin caer en cercos ideológicos y analizarla sin esquemas inútiles para evaluar lo que realmente ocurría en cada contexto y las acciones que fueron necesarias para cumplir ciertos objetivos bien definidos. Situación histórica del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. El Paraguay no es ni un patrimonio de España, ni una provincia de Buenos Aires. El Paraguay es independiente. La única cuestión es cómo defender y salvaguardar nuestra independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires y contra el Brasil. Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia fue declarado dictador perpetuo y ser sin ejemplar el 30 de mayo de 1816, hasta su muerte el 20 de septiembre de 1840. En el mundo acaban de terminar las guerras encabezadas por Napoleón Bonaparte, que duró desde 1799 hasta 1815, un total de 16 años, con el objetivo de enfrentarse a todas las monarquías absolutas de Europa e instalar a la fuerza un nuevo imperio. En nombre de la Revolución Francesa y sus guerras que duraron 10 años, 1789-1799. Estas guerras fueron una de las causas del debilitamiento de la corona española, antiguo régimen, y todas las coronas europeas, lo cual desembocó en las revoluciones de independencia de las colonias de América. En el momento de asumir el doctor Gaspar Rodríguez de Francia la dictadura perpetua, acaba de concluir el Congreso de Viena, 1814-1815, una reunión internacional donde el objetivo aparente fue el de restaurar Europa tras el desastre de la Revolución Francesa y dar una nueva vida al antiguo régimen, monarquías católicas. No obstante, lo que realmente hubo fue una repartija territorial totalmente arbitraria y una desaparición de la mayor parte de los estados que existían antes de la Revolución Francesa. En pocas palabras, se centralizó más el poder y esto contribuyó a un mayor poder de los bancos centrales sobre las ya debilitadas monarquías. Se abría el paso entonces hacia una especie de actualización del antiguo régimen, más adecuada a tiempos modernos, pero ya con nuevos actores en el poder. Los bancos centrales usureros que buscaban extender su poder por Europa y hacia las ahora excolonias sudamericanas, América del Sur, a excepción del Paraguay, como veremos tras la gesta de independencia, comenzaba a ser totalmente dominado por los intereses del comercio inglés y la masonería y la gran banca internacional, tras lograr sacar a la corona española del medio.
Juntas títeres de Buenos Aires facilitaban la entrada del comercio inglés y la salida de materias primas para su transformación industrial en Inglaterra. Vendían a la gente a precios altísimos productos hechos de materias primas extraídas de su propio suelo, y los bancos comenzaban a endeudar a todos los nuevos gobiernos independentistas para poder afrontar estos altos gastos. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.